Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna a don Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Su intervención se produce en lo que muchos denominan recta final de la legislatura, marcada de un lado por la situación en Cataluña y de otro por las elecciones municipales y autonómicas. Además del proyecto de los presupuestos generales del Estado, presentado ayer por el ministro Montoro, es importante conocer, y el señor Alonso quizás puede decírnoslo esta mañana, qué iniciativas legislativas importantes va a promover el Gobierno del presidente Rajoy. Político de largo recorrido, capaz, preparado, dotado de una singular sagacidad y de una capacidad de reflejos excepcional, es un honor recibir hoy a don Alfonso Alonso. Querido amigo, la tribuna es suya. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. La primera vez que oigo lo de la singular sagacidad. Espero no causar una profunda decepción después de la intervención. Presidente del Congreso, vicepresidenta del Gobierno, queridos ministros, secretarios de Estado, presidenta del Partido Popular de Madrid, mis compañeros del Comité de Dirección del Partido Popular. Quisiera también dar un saludo especialmente cariñoso a mis compañeros en el Congreso de los Diputados. Esto de ser portavoz del grupo de la mayoría tiene una ventaja y es que garantiza una asistencia nutrida en este tipo de desayunos. Yo entiendo que si uno liderara un grupo más pequeño, pues esto sería más difícil y habría que hacer muchas llamadas de teléfono. En este caso, eso no es así. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia esta mañana a este desayuno. No es la primera vez que yo intervengo en este foro. La verdad que siempre es una casa abierta para poder expresar las opiniones, espero que tampoco sea la última vez, pero recuerdo especialmente la anterior intervención que tuve yo aquí, que fue en el mes de junio del 2012. Y claro, uno piensa, bueno, ahora parece que es mucho más fácil hablar de lo que era en aquel tiempo tan duro. Quizás el peor momento que hemos pasado a lo largo de la legislatura. Uno puede pensar que ahora hay problemas muy difíciles de superar, que hay retos muy complicados que encarar y que sigue habiendo una situación social en España que es verdaderamente delicada, con millones de personas que quieren trabajar y todavía no pueden hacerlo, en fin, con mucha gente que está necesitada de la asistencia pública para poder mantener un estándar digno de vida. Por tanto, sigue habiendo muchos problemas en nuestro país derivados de la grave crisis económica que hemos venido padeciendo, pero realmente me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio de memoria y recordaran qué es lo que ocurría en aquel entonces, en aquel mes de junio del año 2012. Entonces estábamos sufriendo la segunda recesión de esta crisis económica y el Producto Interior Bruto caía a un ritmo del 1,4%. La prima de riesgo estaba en 540 puntos y el bono español a 10 años estaba en el entorno del 7%. En España se destruía el empleo a un ritmo del 4,8% y habíamos cerrado el año 2011 con un déficit público cercano al 9%. Esos son los datos, algunos de los datos que ilustran la situación en aquel entonces. Todos nos acordamos de aquel verano. Nos acordamos de las dos crisis que prácticamente de forma simultánea azotaron al conjunto de la Unión Europea. Una crisis de credibilidad del euro, y en aquel tiempo se hablaba de la posible desaparición de la moneda común o de la salida de España de la moneda común, y una crisis del sistema financiero que puso a nuestro país al borde de la quiebra y al borde de la necesidad de una intervención. En aquel tiempo se hablaba fundamentalmente del rescate de la economía española. Se presionaba al Gobierno para que pidiera y aceptara el rescate de la economía.
y las previsiones de futuro eran también unas previsiones duras, con un año por delante, claramente también la situación de inestabilidad, de problemas y de recesión. Esto es lo que nosotros nos encontramos y por eso cuando uno mira atrás y empieza a contar el relato y a hacer la historia de lo que ha sido el esfuerzo de este Gobierno y el trabajo de esta legislatura, también desde el Congreso de los Diputados, fundamentalmente contaremos esta historia, cómo le hemos dado la vuelta a la situación económica y social más difícil que ha enfrentado España en todo el periodo democrático, cómo hemos conseguido que aquel que era el problema en Europa y el enfermo en Europa sea hoy el modelo internacional de reformas y de trabajo a seguir, cómo se ha hecho todo esto en tan poco tiempo para encarar ahora ya de forma decidida y con bases sólidas la senda de una recuperación económica que abra la puerta de la esperanza a millones de españoles que están esperando una oportunidad. Aquel año los ingresos de las administraciones públicas se habían desplomado en 70.000 millones de euros desde el año 2008. Por tanto, era una situación verdaderamente difícil de gobernar. Y la situación social tampoco era mucho mejor. Sufrimos dos huelgas generales. Ahora daré algunos datos de cuál es la situación actual y de cómo contrasta con aquel escenario. Estamos claramente en una senda de recuperación. El Producto Interior Bruto está creciendo a un ritmo del 1,2%. La prima de riesgo ya ha dejado de ser un problema, ha dejado incluso de ser una referencia mediática constante, está en 120 puntos y nos financiamos con un bono a 10 años al 2,2%. Fátima Báñez, el ritmo de creación de empleo es del 1,4%, por tanto se dio la vuelta primero con aquella reforma laboral aprobada en ese tiempo difícil en 2012, se paró la destrucción de empleo y después se consiguió, gracias a esas medidas de flexibilización, que con tasas relativamente bajas, moderadas de crecimiento, se pudiera trasladar ya en términos sociales a la creación de puestos de trabajo. De hecho, los presupuestos generales del Estado que presentó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso nos dicen que para el año 2015 el ritmo de descenso del paro en España será de 1.300 parados menos cada día. Por tanto, ya definitivamente consolidamos ese crecimiento y lo transformamos en la creación de empleo, que es el objetivo básico que siempre ha perseguido el Gobierno. El año que viene vamos a recaudar 25.000 millones más que en 2011. 25.000 millones más que el 2011 significa que ya hemos ido recuperando también la financiación del sector público, los ingresos de nuestra economía y que hemos recuperado un tercio de la recaudación que se perdió en aquel momento. Y eso nos permite y ha permitido también en la presentación de las cuentas públicas tomar varias decisiones. Primero, seguir apostando por la consolidación fiscal, por la austeridad, porque es absolutamente decisivo para garantizar la posibilidad de crecimiento de nuestra economía, especialmente en una situación como la de España, con una elevada deuda externa, tanto pública como privada, pero ha permitido también, por otro lado, lo vimos ayer, la recuperación de determinadas partidas de gasto y el impulso definitivamente a la inversión desde los presupuestos generales del Estado y, lo que es más importante para nosotros, una reforma tributaria que baja los impuestos al conjunto de los españoles y que marca una determinación política por parte del Gobierno del Partido Popular. Saneamos las cuentas, somos eficientes en el gasto de la Administración pública, estamos comprometidos a que el Estado finalmente termine no gastando más de lo que puede ingresar, pero creemos en la sociedad y pensamos que en cuanto hay un margen hay que devolver el esfuerzo que han hecho los españoles, hay que garantizar que su dinero pueda estar en sus bolsillos en la medida de lo posible, que por tanto ese dinero puesto en manos de los agentes económicos cree riqueza y cree bienestar. Y este es el esfuerzo y el camino para introducirnos en el círculo virtuoso de la economía en un corto periodo de tiempo de 2 años. No es la primera vez que el Partido Popular ha hecho esto. Ya lo hicimos en otra ocasión, porque en otra ocasión también sustituimos a un gobierno del Partido Socialista. Este debe ser nuestro destino, solucionar las crisis económicas que nos deja el Partido
socialista, pero si ese es nuestro destino del servicio al conjunto de los españoles, bien merece la vocación de servicio público que estamos representando. Este cambio de situación ha sido posible porque ha habido un gobierno con la suficiente determinación y con la suficiente valentía para no solamente diseñar una política económica correcta, y ahora lo sabemos porque está dando resultados, sino también para mantener el rumbo y aguantar las presiones en los momentos de mayor dificultad. Y yo quiero decir que si eso fue así y el Gobierno tuvo esa capacidad de actuación y este Gobierno tuvo esa capacidad de mantener su firmeza y su determinación, fue también porque los españoles nos concedieron una mayoría en el Parlamento, una mayoría sólida que ha permitido a lo largo de estos años una extraordinaria estabilidad política en nuestro país. Y nos dieron la mayoría con un mandato muy claro: sacar el país de la situación en la que se encuentra, situación de quiebra fundamentalmente en el plano económico. No es el único mandato que, a mi entender, nos dieron los españoles cuando nos concedieron esa mayoría en el Parlamento, pero sí, sin lugar a dudas, era la tarea más difícil y la tarea más importante que tenía que encarar el Gobierno. Yo quiero decir que todo esto, claro, dice, no, la recuperación económica no viene de la nada, es esfuerzo, como decía, de una política económica acertada y un tesón por parte del Gobierno, pero también es que los parlamentarios trabajaron. Yo quiero dar un dato: a estas alturas de legislatura, el Gobierno ha traído a la Cámara 162 leyes. 162 leyes, bueno, 59 son reales decretos ley, de los cuales pues algunos se tramitaron también como proyecto de ley. Y a estas alturas pues llevamos aprobados 124 leyes y tenemos 38 en tramitación en el Congreso de los Diputados. Ese es un volumen extraordinario de trabajo y eso da cuenta también de la extraordinaria capacidad de reforma que tiene un Gobierno que comprometió consolidación fiscal, saneamiento del sistema financiero, de las cuentas públicas y reformas estructurales, reformas que quieren cambiar nuestro país para conseguir que sea más competitivo, para conseguir que sea más dinámico y que realmente se vuelva a transformar en un país de oportunidades. A partir de ahora queda mucho por hacer y este es un trabajo que nos ocupa naturalmente a lo largo de este trimestre, porque es el trimestre en el que se tramitan los presupuestos generales del Estado, pero porque además este año en paralelo se tramitan con una importante, como lo he dicho antes, reforma tributaria. El Gobierno, además, en este mes de septiembre impulsa la agenda social. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es, sobre la solidez del crecimiento económico, impulsar una agenda social con capacidad de transformación en España, y una reforma también importante que impulsa la ministra de Empleo en la reforma de las políticas activas de empleo y del sistema de formación. Por tanto, seguimos incidiendo, insistiendo en la necesidad de reformas a fondo que no han parado en todos estos años y que no van a parar en el resto de la legislatura y que van a contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria, con un apoyo siempre orientado también a encontrar cauces, vías de diálogo con otros grupos políticos en el Congreso, pero también muy consciente de la responsabilidad de actuar que tiene la mayoría, más allá de las posibilidades de acuerdo, de consenso que nosotros podamos encontrar. Por tanto, ese es nuestro compromiso. Hemos trabajado hasta aquí de una manera, los resultados están llegando y vamos a seguir trabajando con la misma intensidad de cara al futuro. Quiero también decir que todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos partido de una convicción. Y la convicción es que los españoles tenían capacidad de sacar adelante su país. Y por tanto la convicción es una profunda confianza en nuestra sociedad. Confianza que nosotros también hemos de devolver. Estaba comparando el cuadro económico y el gran salto que hemos producido en estos 2 años, pero cuando hablamos de la relación de confianza que queremos ganar con el conjunto de los españoles, no podemos dejar de pensar en la profunda también desafección política que hemos sentido durante este tiempo, la situación de zozobra
que el conocimiento de tantos casos de corrupción del pasado ha producido en la sociedad española y la necesidad de actuar para mejorar la calidad de la democracia. Porque esta legislatura es la legislatura de la recuperación económica y de la salida de la crisis. Pero esta también es la legislatura para la recuperación de la confianza política y para la regeneración democrática. Y nosotros desde el primer día también entendimos que ese era un mandato que se nos había dado, porque esa era la situación tal y como se percibía por el conjunto de los ciudadanos. Y por eso una de las primeras leyes que impulsó el Gobierno fue la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información y Buen Gobierno, ley que siguió su tramitación parlamentaria, que fue acordada con el resto de grupos, no votada, pero eso son otras circunstancias que haya cada cual, pero sí acordada con el resto de grupos políticos en la Cámara y que definitivamente va a entrar en vigor a partir del año que viene. Por tanto, en España ese es un cambio fundamental. En España estamos desterrando los rincones oscuros en la Administración. Hemos encendido la luz. Todo el mundo va a poder tener acceso a lo que hacen las administraciones públicas y a lo que se dedican los gestores de lo que es de todos. Es sorprendente que no tuviéramos y que fuéramos uno de los pocos países de Europa que no tuviera una cultura de transparencia. No había una ley de transparencia que pudiera impulsar esa cultura. Creo que ha habido una maduración también en la sociedad española y, naturalmente, una maduración en la política española para entender que necesitamos dotarnos de marcos mucho más exigentes respecto de nuestros responsables políticos, de los responsables de la Administración, y que sin transparencia es muy difícil que pueda volver a haber confianza ciudadana. Pero aparte de las reformas que nosotros hicimos, aquí está José Antonio Bermúdez de Castro, que es mi secretario general, que es el que trabaja todos los días en el grupo y lo lleva, él participó también en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Es que aquí se hicieron cosas, se redujo la financiación pública de los partidos políticos en un 40%. Es que aquí también eso se ha hecho ya, no es que vayamos a hacerlo, se hizo. Se estableció la responsabilidad penal de los partidos políticos. Se dieron nuevas competencias al Tribunal de Cuentas, entre otras cosas se le dio capacidad sancionadora. Todo eso ya ha sido puesto en marcha. Pero este es un momento decisivo en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las Cortes Generales, para impulsar un gran acuerdo político de regeneración. Y eso es una parte importante del trabajo al que nos dedicamos ahora mismo quienes estamos ejerciendo esa responsabilidad. El Gobierno remitió 2 leyes a la Cámara, de acuerdo con el compromiso que había adquirido el presidente del Gobierno, una ley de control económico-financiero de los partidos políticos y otra ley para regular la situación de los altos cargos de la Administración General del Estado. Son 2 leyes a las que nos habíamos comprometido y partiendo de estos 2 textos, estos 2 proyectos que, como digo, están pendientes de ser tramitados en la Cámara, de los acuerdos que hemos ido alcanzando con otras fuerzas políticas y de las propuestas que hemos recibido por parte de otros partidos políticos, hemos abierto una negociación con la idea de cerrar un acuerdo político amplio por la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción antes del final de este periodo de sesiones. Y nos hemos sentado con cada uno de los grupos. Ellos han mostrado su disposición a negociar, a dialogar y a llegar a un acuerdo. Nosotros esperamos que eso sea así y ese es el esfuerzo de diálogo y de consenso en el que estamos permanentemente quienes ostentamos una mayoría tan amplia en el Congreso de los Diputados. Nosotros quisiéramos que pudiéramos aprobar con consenso estas 2 leyes, que pudiéramos también aprobar con consenso un paquete de medidas penales y procesales contra la corrupción, que podamos dar más herramientas a los jueces para que depuren todo aquello que tiene que ser depurado en España, que podamos llegar a un acuerdo político para hacer realidad unas demandas lógicas reiteradas por parte de los ciudadanos, que aquel que se ha llevado algo que no debía o aquel que metió la caja en lo que es público devuelva el dinero que se ha llevado. Por tanto, habrá una nueva regulación del decomiso, habrá una nueva regulación de algunos tipos penales, habrá una regulación
de cuál es la responsabilidad que se le tiene que exigir a un cargo público y en qué momento entonces se le puede obligar a abandonar sus responsabilidades cuando está incurso en un caso de corrupción. Habrá un paquete de medidas procesales también para agilizar unos procesos penales que se demoran en el tiempo y que hacen que entonces la justicia no tenga esa fuerza de catarsis, de purificación, de renovación que demanda una sociedad democrática avanzada cuando se produce un caso de esta naturaleza. Y queremos que haya también acuerdo en otras cuestiones que se han planteado, que sea un acuerdo firmado por los partidos políticos para que podamos tener una nueva regulación en otros aspectos. Se habla mucho de la situación de los aforados, se habla de la situación de la regulación del indulto. En fin, estamos trabajando, por tanto, en este acuerdo. Nosotros hemos trasladado a los grupos parlamentarios esta disposición y ahora ya estamos, digamos, redactando lo que son los textos concretos, pero también hemos hecho una advertencia. Tenemos que tener cerrado un acuerdo político antes de que termine el mes de octubre. Yo creo que el diálogo es importante, pero la mayoría tiene una responsabilidad. Y la mayoría tiene una responsabilidad, tiene que dejar claro, si no hay un acuerdo, habrá de todos modos un paquete de reformas importantes. Y nos hemos marcado un plazo porque ya no podemos esperar más tiempo y porque la ventana de oportunidad para estos acuerdos políticos y estas reformas profundas no dura mucho más allá que este mes de diciembre, después cuando ya nos vayamos metiendo en la precampaña, en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. Por tanto, este es nuestro compromiso político, un compromiso político abierto a todos los demás, pero un compromiso político que no vamos a hacer esperar y que va a dar lugar, como decía, a que esta legislatura no solamente sea la de la recuperación económica, sino también la de la regeneración democrática. Habrá más controles, habrá instituciones más fuertes y habrá más instrumentos para luchar contra los corruptos. Quiero ahora referirme a un tercer asunto y con ese yo creo que voy a terminar, que forma parte de los desvelos de todos los que estamos aquí. He reiterado el valor de la estabilidad parlamentaria, el valor de la estabilidad política que permite la acción de gobierno y que también es garantía de muchas cosas. Es garantía de la vigencia de nuestros marcos de entendimiento, de nuestro sistema de convivencia. Esa estabilidad tiene que ser garantía de la igualdad de los españoles y garantía del cumplimiento y del respeto a sus derechos fundamentales. Ahora la situación política viene marcada por el desafío soberanista, desafío independentista que llega desde la Generalitat de Cataluña. Hemos visto cómo el Gobierno ha reaccionado en cumplimiento de sus obligaciones, y velando también, como decía, por el derecho de todos los españoles, y lo ha hecho con diligencia. Quiero decir una cosa que es importante. Hay gente que infravalora nuestro país, o que lo toma como, en fin, como si fuese un país débil. Pero España no es un país débil. España es la nación más antigua de Europa. España tiene instituciones. España tiene tribunales. En España hay una inteligencia. Y, por tanto, España es un país que no se puede tomar en broma, que hay que tomar en serio. Y España tiene la determinación de defender los principios democráticos sobre los que está sustentando su modelo de convivencia. Este desafío invoca un derecho a decidir. Y nosotros tratamos de explicar y de hacer pedagogía y decirles que, naturalmente, el derecho a decidir todos los días se ejerce en el marco de la Constitución, se ejerce en el marco de las leyes, y que no es admisible confundir un derecho a decidir con un derecho a imponer su decisión, la de unos pocos, al conjunto de los ciudadanos. Y que, por tanto, la obligación de quienes creemos que la democracia es respetar las reglas de juego, es defender ese derecho del conjunto de los españoles, de todos y cada uno de los españoles, a decidir qué es lo que quieren que sea su nación. Y no solamente ello.
no solamente defender el derecho de los españoles a tomar esa decisión, que es porque les corresponde, sino también defender la decisión que ya han tomado todos los españoles respecto de cómo quieren organizarse, de cuál es el modelo de la democracia en lo que ellos quieren vivir. España es un país muy descentralizado. De hecho, es el país de la OCDE donde mayor parte del gasto se realiza en administraciones territoriales. Por tanto, es seguramente el país más descentralizado de la OCDE. Esto quiere decir que hemos repartido el poder. Y las autonomías ejercen, las comunidades autónomas ejercen naturalmente su cuota de poder. Y eso está bien, porque en teoría tiene que acercar el ejercicio de ese poder y de esa gestión más a los ciudadanos que viven en cada uno de los lugares de España. Pero esto no es una pelea de poderes, no es que haya unos poderes regionales y un poder mayor en el centro. Esto es la afirmación de que el poder, en última instancia, solo pertenece a cada uno de los ciudadanos. Ellos tienen el poder y el poder tiene que apoyarse en la base del respeto de sus derechos individuales, porque el respeto de esos derechos individuales es el que da lugar a la verdadera libertad. Hemos reiterado que hay límites que no se pueden traspasar en política y que un político responsable y democrático tiene que cumplir las leyes. Y hemos dicho también, y se ha reiterado, que en el marco de la ley todo es posible, todo se puede cambiar siguiendo los procedimientos de la ley, pero esto tiene algunos límites. La Constitución o los marcos generales de convivencia no pueden diseñarse a la medida de unos pocos. Pero más importante que eso todavía, ni siquiera pueden diseñarse a la medida de una mayoría. Hemos establecido constituciones que fijan procedimientos que obligan a un consenso amplio para poder modificar las leyes fundamentales. Y esa es una garantía fundamental para todos, también para aquellos que en determinado momento, en determinada coyuntura, no forman parte de esa minoría. Y esa fue la gran lección de la historia de Europa en los años 30 de la Segunda Guerra Mundial. Lo explicaba el otro día la vicepresidenta del Gobierno con mucha brillantez en la tribuna del Congreso. ¿Por qué España hizo una Constitución formal? ¿Por qué eso es lo moderno? ¿Por qué tenemos que dotarnos de leyes que nos protejan a todos nosotros, incluso de las mayorías que pudieran suscitarse en un momento determinado? Pero si todo es posible en la ley, quiero decir que no todo es deseable, por mucho que pueda encontrar un cauce legal, y que nosotros estamos en política para hacer una opción. Y nosotros tenemos una vocación mayoritaria, otros no. Nosotros queremos representar al conjunto de la sociedad española, al menos a una mayoría moderada, centrada de la sociedad española, y queremos gobernar para todos. Esa es nuestra vocación política, la del Partido Popular. Otros tienen una vocación política diferente. Y por eso hemos hecho esa opción. Y nosotros defenderemos, naturalmente, como no puede ser de otra manera, esa opción que además coincide con una visión de la política que quiere entenderse con el otro, que quiere entenderse con el que está al otro lado, que quiere entenderse con el Partido Socialista, pero quiere entenderse también con las fuerzas nacionalistas que tienen representación solo en un territorio concreto de España. Y queremos entendernos porque nosotros damos extraordinario valor a la defensa del proyecto compartido de España, porque nos parece que el proyecto de España es el que puede garantizar nuestro bienestar. Y porque sabemos, y yo, claro, todo esto, a veces se dicen frases que pueden sonar más o menos bien, pero yo les aseguro que todo esto no es retórica. Yo lo he vivido, lo hemos vivido. No hemos inventado en los libros de texto nuestra vocación pública. Hemos desarrollado nuestra vocación pública en la calle, viendo lo que ocurría. Yo vi, ¿cómo no voy a ver lo que ocurría en el País Vasco? Dos sociedades. Un país quebrado, partido, dividido. Una sociedad que habla y una sociedad que calla. Una sociedad que manda y una sociedad que obedece. Ese es el mundo que el nacionalismo identitario construye cuando saca adelante todo su ideario.
utilizar todos los resortes del poder, utilizar las demostraciones de fuerza, hacer incómoda la vida en el espacio público a quien opina de manera distinta, olvidarse de que la virtud por excelencia en la democracia es la tolerancia. La tolerancia, el reconocimiento de que otro piensa distinto y la pluralidad. La pluralidad que es la base de la convivencia en sociedades que naturalmente están en permanente problema. Ellos lo llaman conflicto. Yo no sé si eso es conflicto, pero la democracia es una manera en que encauzamos nuestros conflictos y los resolvemos de acuerdo con la ley. Yo sé que no se puede establecer un parangón ni un paralelismo porque no se produce una situación de violencia en Cataluña, felizmente, y desde ese punto de vista la situación no es aquella situación trágica que tuvimos que encarar. Pero de alguna manera, el efecto de la exaltación de la nación, de afirmar que por el derecho de un pueblo deben sacrificarse los derechos de cada uno de sus integrantes, ese efecto siempre es el silencio de una parte de la población que a veces es mayoritaria, la división y el tensionamiento. Conduce a una quiebra social. Lo vemos en la utilización de los símbolos. Unos pueden exhibir los símbolos de aquello en lo que creen y otros deben ocultarlos o reducirlos al ámbito familiar. Por tanto, el movimiento que se está haciendo no es preocupante solamente porque incumple la ley, es profundamente irresponsable desde el punto de vista de las obligaciones de un representante democrático. Y cuando vemos todo esto, sentimos el temor de que en Cataluña se produzca un retroceso gigantesco en las libertades públicas. Y creo que es obligación de todos, también de los que estamos aquí en el Congreso de los Diputados, intentar iniciar un camino en otra dirección. Y lo hemos ofrecido, pero desde la firmeza. Y una vez que se marcan las convicciones democráticas, la firmeza en la actuación de los órganos del Estado, ese camino es un camino que pasa necesariamente por el ejercicio de la razón y el ejercicio del diálogo. Yo ya sé que los nacionalistas se alimentan y viven de la teoría del conflicto. E incluso hay algunos que para poder justificar su posición se dedican a alimentar y a crear conflictos permanentemente. Y más allá de eso, además de crear y justificar permanentemente el conflicto, aquel que creó el problema pide que todos los demás le den una solución. Yo ya entiendo que también hay una tendencia en una situación de crisis difícil, cuando no es agradable tomar decisiones del Gobierno, a plantear posiciones populistas. En Cataluña se ha dicho de todo respecto de la independencia, pero venía a ser el elemento que resolvía absolutamente todos los problemas sociales para quienes lo estaban impulsando. Esa es la solución populista. Hay una solución fácil para problemas que son una extraordinaria complejidad. Creo que es fundamental ahora no caer en una suerte de solucionismo fácil, que pensar que el trabajo que hay que hacer es un trabajo largo, que el tiempo que se viene caminando hacia la disgregación y el enfrentamiento ha sido un tiempo largo, y que una vez que Artur Mas y la Generalitat comprendan que se están enfrentando con la ley, que no hay otra salida del laberinto que seguir el camino que dicta el sentido común. La única solución es empezar a desandar ese camino negativo y empezar a caminar juntos en otra dirección. Por tanto, la única solución de futuro es el diálogo y la cooperación, la verdad, no engañar a nadie y actuar desde nuestras convicciones. Y pensar también que el problema que estamos viviendo en España no es solamente un problema local, sino que se enmarca dentro de una situación general en Europa. Cuando veíamos lo que ocurría en el referéndum escocés, el extraordinario riesgo al que ha estado sometido el conjunto de Europa, uno no puede dejar de hacerse una reflexión. Es que Europa se ha cansado de sí misma, se ha cansado de su historia de éxito. Es que Europa no ha aprendido que es el camino de la integración el que le hace fuerte, el que hace prósperos al conjunto de sus ciudadanos. ¿Por qué en una situación de crisis surgen estas dudas y vuelve a nacer en Europa todas esas fuerzas disgregadoras que quieren separar, que quieren romper la unión? Hace falta un discurso, Íñigo Méndez de Vigo lo hace falta un discurso claro, un discurso firme en defensa de una idea de integración
europea, una idea que hace más fuerte a cada una de las partes que integran este sueño de Europa y una idea que da plenamente sentido al proyecto de España tal y como lo conocemos. Yo voy a terminar ya. Estos son los mandatos que nosotros entendemos que nos hicieron los ciudadanos. Una profunda renovación de las estructuras de nuestro país para que pueda ser un país de oportunidades, dinámico, competitivo, que le dé la vuelta, como le está dando a la situación económica, que se instale una senda sostenida de crecimiento sobre bases sólidas y que cree empleo. Y creo que también hubo un mandato para que mejoráramos nuestra democracia y fortaleciéramos nuestras instituciones. Y ese es el mandato de regeneración que vamos a llevar adelante. Y creo que también hubo un mandato para que cuidáramos las cosas y para que garantizáramos aquello que es de todos y para que defendiéramos el proyecto en el que creemos que es el proyecto de España. Y pienso que el Gobierno lo ha hecho y yo estoy contento de haber apoyado a este Gobierno y seguir haciéndolo. Y lo seguiremos haciendo. El Gobierno mide mucho a la Cámara. Algunos podían pensar que demasiado, pero yo creo que efectivamente el Parlamento tiene que ser el centro no solamente de la vida política, sino del debate público informado, y por eso tienen que venir tanto allí. Pero se está haciendo con un estilo particularmente necesario en este tiempo, que es un liderazgo sereno, pero un liderazgo con decisión, que es el que realiza el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por tanto, comprometemos yo y los diputados que están aquí, espero que todos, el trabajo, el tiempo que queda de legislatura, la solidez y la defensa de la estabilidad política que necesita España. Muchas gracias. Bueno, pues hay muchas preguntas, don Alfonso. Empezamos por esta de Salvador Sotés. Dice, el otro día en este foro, Joaquín Almunia responsabilizó al Partido Popular del problema catalán por haber recurrido en su día el Estatut. ¿Qué valoración hace usted de estas declaraciones? Se enmarcan dentro de una tendencia general de Joaquín Almunia a acusar a todos los demás de los problemas que existen, porque nos advirtió el otro día que Europa puede entrar en una tercera recesión como si él no hubiera estado gobernando en Europa últimamente. Entonces, yo sinceramente, es muy fácil ir echando la culpa a todos los demás, pero creo que es mucho más importante asumir la propia responsabilidad. Y no digo porque nosotros no nos sentimos absolutamente culpables, pero nos sentimos absolutamente responsables de poner aquello que esté en nuestra mano para tratar de mejorar las cosas, y lo he explicado en la intervención. A veces, pues casi uno diría que es extravagante defender lo que es razonable o defender el sentido común, pero de verdad alguien tiene que hacerlo y es lo más importante. Nosotros estamos defendiendo el camino de la razón. Hemos advertido de que la locura impulsada por Artur Mas y la Generalitat no conduce a ninguna parte y hemos dejado permanentemente una puerta abierta al diálogo, al entendimiento y a encontrarnos. Y yo, en fin, creo que eso es el ejercicio de la propia responsabilidad, lo seguiremos haciendo y creo que compete a todos hacerlo. ¿Hay margen para la negociación en ese diálogo que usted propone? No, claro que hay margen para hablar. Ahora el margen está acotado. ¿Cuál es el margen? El margen es que cumplamos nuestras obligaciones y que no creamos ser más de lo que somos. Y, por tanto, que tengamos algo de humildad en política. Al menos que seamos humildes frente a la ley. Y yo creo que eso es importante, porque ser soberbio frente a la ley, ¿qué desafío es ese? ¿Cómo una sociedad puede aceptar gobernantes que consideran que pueden tomar decisiones a su arbitrio? La sociedad española tiene que exigir a sus gobernantes que defiendan y respeten sus derechos individuales que están plasmados también en las leyes, ¿no? Por tanto, creo que sobra mucha soberbia, sobra prepotencia por parte de Artur Mas y hace falta un poquito más de humildad, por lo menos un poco de humildad ante la ley. ¿Un concierto como el vasco lo ve usted para Cataluña en ese marco de negociación? La verdad es que el concierto vasco, que viene reconocido en la Constitución y que se aplica en los 3 territorios forales y el convenio navarro, primero quiero decir, claro, yo soy vasco, pero lo conozco bien, no es ningún privilegio, es una manera distinta de organizar la hacienda pública en esos territorios y de cumplir con las obligaciones.
que es derivado de la historia y que, por tanto, se ha venido ejerciendo, en el caso de mi territorio, del de Álava, ininterrumpidamente. Luego, no es tan fácil, de todos modos, disponer de un sistema de concierto. Es el nivel más alto de corresponsabilidad y, por tanto, implica también aceptar un riesgo. La solución, en mi opinión, no está tanto en trasplantar una situación que puede ser adecuada en un territorio a otro territorio, porque hay muchas especificidades que esas sí que no se pueden trasladar o no se pueden trasplantar de un lugar a otro. Y yo creo que ese es un sistema tan específico que no lo veo tampoco generalizable al conjunto del territorio español. Luis Serrano, dice el portavoz de RC en el Congreso de los Diputados, insinuó aquí hace unos días que si no hay consulta se recurriría a la fuerza. ¿No temen ustedes una espiral de violencia, una caleborroca a la catalana? Y si eso ocurre, le pregunta Luis Serrano, y se ponen las cosas muy feas, ¿qué haría el Gobierno? 1. Sacar las fuerzas del orden, las nacionales, sobre todo si los Mossos hacen lo previsible, que sería mirar para otra parte. 2. Hacer como si nada grave ocurriese y esperar a que Mas y Junqueras se vayan cociendo en su propia salsa. O 3. Promover la suspensión de la autonomía. La verdad que la pregunta plantea muchas hipótesis. ¿Por cuál se queda usted? Es que es una cosa que siempre se nos hace. ¿Y qué ocurriría? Pero no estamos en ese escenario. Nosotros estamos ahora en el escenario en el que estamos y realmente no imaginamos que la ley no se vaya a cumplir en España. Pero quiero decir, como en cualquier Estado de Derecho, en España las leyes prevén su incumplimiento. Ya se sabe lo que pasa cuando alguien no cumple la ley y eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son amargas. Por tanto, son las propias leyes las que tienen prevista la posibilidad de que alguien no las cumpla. Y como estamos organizados como un Estado de Derecho, pues también hay los responsables para velar por el cumplimiento de las leyes y para actuar cuando alguien no las cumpla. Por tanto, normalidad democrática y un mensaje de tranquilidad. Porque puede haber mucha gente que eleve el tono, que trate de infundir miedo. Creo que el Gobierno lo que está haciendo es trasladar un mensaje de firmeza, pero también de tranquilidad. Amparo Rey, usted ha defendido en su intervención el derecho de todos los españoles a decidir sobre el futuro de Cataluña, el futuro de España. ¿Promoverá el Partido Popular un referéndum a nivel de toda España para que todos los españoles se pronuncien sobre la independencia o no de Cataluña? Yo creo que en los términos actuales de nuestra Constitución eso no puede hacerse, porque es que la Constitución habla de la indisoluble unidad de la nación española. Tendríamos que cambiar la Constitución. ¿Y se podría cambiar la Constitución? Sí, el procedimiento de cambio es muy complejo, pero yo también he dicho que porque una cosa sea posible no es deseable. Hay muchas cosas que son posibles, pero nadie las desea y nadie las quiere. Y nosotros estamos defendiendo un proyecto que creemos que es el más deseable, que es el proyecto de 500 años de vida en común. Yo, que soy vasco, por eso me sacan siempre lo del concierto, no tengo 8 apellidos vascos. Yo me apellido entre los 8 apellidos esos, ¿no? Por ejemplo, Coll y Bellsolà. Entonces, tengo 2 apellidos catalanes. Pero es que esto le pasa a mucha gente. Es que ¿cuántos millones de españoles durante 500 años no han establecido lazos familiares? ¿Cuál es el proyecto en el que hemos vivido y el que puede hacernos más fuertes y garantizar que vamos a vivir mejor? Esto es lo que nosotros defendemos. Ahora, los defensores de los 8 apellidos vascos, estrictamente, pues tienen una visión, en mi opinión, más estrecha, más reducida y más pequeña del mundo. Entonces, bueno, puede que estemos un poco mezclados y mestizos, pero es que son 500 años viviendo juntos y espero que podamos seguir viviendo juntos muchos más años. Laura López, de La Sexta, dice: las medidas contra la corrupción suenan muy bien, pero no deberían haberse tomado antes. Cristina de la Hoz le pregunta por qué los ciudadanos no se terminan de creer que Partido Popular y Socialista se hayan tomado en serio las medidas de regeneración democrática. Y Sofía López dice: ¿puede creerse que el Partido Popular tiene propósito de enmienda en cuanto a la corrupción cuando mantiene a Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, imputada por segunda vez? ¿A qué esperan para forzar su dimisión? Nos lo hemos tomado en serio, de verdad, y yo creo que los socialistas se lo han tomado en serio. De hecho, no se ha hecho antes. Hombre, este año
se quería haber hecho antes. Y hubo una reunión de la vicepresidenta del Gobierno con los grupos parlamentarios para impulsar este proceso. Es verdad que luego ocurrieron cosas en España, porque este año han ocurrido muchas cosas en España que, por otra parte, se han desarrollado con normalidad institucional. Ha habido una sucesión en la jefatura del Estado y luego hubo, que eso no es causa imputable a nosotros, hubo la dimisión del secretario general del Partido Socialista. Entonces, en fin, es verdad que hemos tenido que esperar a que el Partido Socialista estuviera otra vez en disposición de poder sentarse a negociar, es decir, necesitamos un interlocutor al otro lado. Pero más allá de esas circunstancias, creo que se ha tomado en serio que estas medidas que suenan bien tienen que sonar muy mal a aquel que renuncia a mantener una actitud ejemplar en el desempeño de sus obligaciones públicas, y que, claro, pues ya entiendo que podían haberse tomado antes. Oiga, también otras cosas, desde cuando hablamos de la política económica, claro, si se hubieran hecho otras cosas antes, figúrese si Zapatero hubiera hecho la reforma del sistema financiero, si hubiera hecho una ley de transparencia, pues muchas cosas de las que estamos viendo del pasado no habrían tenido lugar. Pero esto es lo que ocurrió, esa es nuestra historia, este es el punto en el que estamos y esta es nuestra responsabilidad. Y yo comprometo que vamos a aprobar el paquete de regeneración, que lo vamos a hacer a ser posible con acuerdo, pero con acuerdo o sin acuerdo, antes de que termine el año habrá un paquete legislativo importante en las Cortes Generales en las materias que he explicado antes. Carlos Castro le pregunta si está agotada ya la legislatura en cuanto a la tramitación de leyes importantes y polémicas, como la del aborto. ¿Qué previsiones tienen ustedes de calendario legislativo? Pues no está agotada la legislatura. Es que el Gobierno, mire, nosotros vamos aprobando, y lo he dicho antes, una ley a la semana, de media, claro, porque es que eso es muchísimo, ¿no? Es mucho trabajo, y luego esta gente que está aquí sentada, pues siguen con anteproyectos, con planes, con medidas, y por tanto vamos a seguir reformando hasta el último día. Nos dicen, hay leyes que no son populares o son impopulares, pues ha habido decisiones difíciles que tomar, pero si no las hubiéramos tomado no habríamos dado la vuelta a la situación que nos encontramos. Por tanto, yo creo que, como hemos hecho estos 3 años, pues vamos a seguir ejerciendo nuestra responsabilidad hasta el último día. También le preguntan si son realistas las previsiones que se hacen en el proyecto de ley de presupuestos de un aumento del 6% de los ingresos y de un aumento del consumo. Más interesante que ver si son realistas, porque es que eso es una pregunta que se responde. ¿Quién tiene credibilidad? ¿El que cumple las previsiones de los presupuestos? Nosotros hemos venido cumpliendo las previsiones de todos los presupuestos que se han hecho. No exactamente porque hemos mejorado las previsiones de los presupuestos. Bueno, pues nos hemos equivocado a la baja, ¿no? Pero hemos cumplido las previsiones. Eso da una cierta credibilidad, sobre todo porque veníamos de una temporada en que no se cumplían las previsiones de los presupuestos, se incumplían de forma escandalosa. Es decir, el cuadro macroeconómico no se lo creía nadie, era mentira. Y eso se comprobaba al final de cada ejercicio. Y como esas cosas se comprueban, pues este Gobierno, que es un Gobierno serio, con un presidente que desde el primer día se comprometió a que iba a decir la verdad. Y en el 2012 era muy duro decir que en el 2013 se iba a destruir empleo. Pero los presupuestos decían eso. Otro que quería que era simpático, en 2012 hubiera dicho, no, el año que viene ya verán qué bien. Pues no, el año que viene pues no iba a ser bueno. Pero ahora las previsiones son otras, las expectativas son otras. La confianza de los ciudadanos también es otra. Entonces, que no tenga ninguna duda de que se cumplirán las previsiones. ¿Qué más me ha preguntado? Pues en general por eso, y si cree usted que van a aumentar los impuestos, esas cosas. Pero si van a bajar, vamos, yo creo que... No, aumentar los ingresos por impuestos. Los ingresos, sí. No. Y luego, cuando uno ve el aumento de los ingresos, pues el aumento de los ingresos se ha producido en el impuesto de sociedades y en el IVA, mucho más que en las rentas de trabajo, y ahora se hace una devolución especialmente intensa en el caso de las rentas de trabajo. Pero fíjese, porque claro, ya sé que aquí hay grandes empresarios y no les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero esa es nuestra obligación. Todas las reformas que se han hecho y la política económica partía de buscar una idea de equidad. Con el Gobierno del Partido Socialista, las grandes empresas venían pagando un 3,5%, ahora están pagando por encima del 9%. La equidad es también pedir un mayor esfuerzo a aquel que puede hacer más y cuidar a aquel que tiene menos.
con una convicción importante, que es que los que menos tienen son siempre los que más esfuerzo hacen, ¿no? Y esos son los datos y la realidad del Gobierno. Por tanto, se han recuperado los ingresos porque se recupera la actividad, se han recuperado porque se ha puesto orden en el sistema tributario, porque ahora pagan los que tienen que pagar, y también porque llevamos 3 años de datos históricos en la lucha contra el fraude. Se ha hecho un extraordinario trabajo y esa es una recuperación de los ingresos del Estado por vía de los tributos que está permitiendo que bajemos los impuestos, que está permitiendo que sigamos cumpliendo el objetivo de déficit y que permite también que este año se recupere la inversión y que al ministro Wert pues le suman la partida de educación un 4,5%. Él quería más, pero un 4,5% que yo creo que es una subida importante. Mientras estamos todos nosotros aquí con usted, el señor Cañete, su compañero de partido, está pasando seguramente el mal trago de preparar su examen en el Parlamento para el nombramiento de comisario. Y Laura López le pregunta desde La Sexta su opinión sobre la inclusión por parte de Cañete de un sobresueldo en la declaración. Bueno, yo creo que Miguel Arias pasará el examen con brillantez, pues además yo creo que la tiene. Y exámenes, pues aquí se le ha examinado mucho en el Congreso todas las semanas. Entonces, bueno, pues él pasará bien el examen y acreditará que va a ser un magnífico comisario. En cuanto a la otra cuestión que ha sido aclarada por él mismo, además en una retribución anterior a su etapa de ministro, que por otra parte quiero decir que figuraba declarada en el Congreso de los Diputados, donde tenía obligación de declararla y que forma parte de un complemento propio de su actividad dentro del partido. Luisa Llamas y Roberto García dicen: usted conoce muy bien el mundo de los medios de comunicación. Ayer un portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, acusó al ministro de Hacienda de querer enterrar Radio Televisión Española y el señor Montoro anunció que la semana próxima presentará un plan. ¿Cree usted que debería reducirse el tamaño y, por lo tanto, el gasto del ente público para hacerlo sostenible? ¿Sería usted partidario de devolver la publicidad a la televisión pública que suprimió el gobierno de Zapatero, o no conviene molestar cerca de las elecciones a las teles privadas que viven en el mejor de los mundos repartiéndose el pastel prácticamente entre dos cuasi monopolios? José Manuel González Huesa, de Servimedia, dicen: han hablado con los grupos de la oposición para el nombramiento del presidente de Radio Televisión Española o para el cargo de la presidencia del Consejo Económico y Social. ¿Qué le parecen los paros de ayer, día de presentación de los presupuestos, en Radio Televisión Española? Y si cabe pensar que esa, la de los paros, puede ser la tónica en los próximos meses. Bueno, yo esta presunción de que yo conozco bien los medios de comunicación, yo conozco muy bien a muchos periodistas porque convivo con ellos y además intento tener una buena relación y ellos hacen su trabajo y nosotros, sinceramente, desde el grupo parlamentario tratamos de facilitárselo en la medida en que, claro, cada uno estamos a un lado, los periodistas y los políticos. A partir de ahí se definió un papel de la televisión pública en España y el Gobierno ha seguido manteniendo en ese sentido la misma posición de buscar que tenga calidad y que lidere desde la calidad y desde la credibilidad. Yo creo que eso es lo importante cara al futuro. Luego, pues estos tiempos han sido de austeridad, claro, han sido de austeridad. Y la pregunta al señor Caldera pues ya se la respondió ayer el señor Montoro. En definitiva, que se va a producir un relevo en la presidencia de Televisión Española, que ayer el presidente del Congreso declaró abierto un plazo para la presentación de candidatos hasta el lunes de la semana que viene. Por tanto, eso es lo que hemos de hacer ahora los grupos parlamentarios y que naturalmente nosotros hablamos con los demás partidos y hablamos singularmente con el Partido Socialista todos los días de todas las cosas. Otra cosa es que no lleguemos a ningún arreglo o que no quieran llegar a un acuerdo con nosotros, pero naturalmente el diálogo sigue en todos los aspectos en el Congreso. ¿El presidente interino, el señor Peñalosa, tiene posibilidades? ¿Será el candidato del PP? ¿Qué preguntas, no? En fin, estas cosas, preguntar sobre nombres de candidatos, ¿no? El señor Peñalosa
es ahora el presidente Sí, interino. ahora es el presidente interino. El plazo de presentación de candidatos termina el próximo lunes a las 8 de la tarde. Elena, y para presidente del Consejo Económico y Social, que le preguntaba a José Manuel González Buesa. Tampoco. Que sí lo sé. Seguramente sí, si me pregunta. Bueno, vamos a pasar, que le veo yo a usted renuente sobre este tema. Elena Crespi, de Radio Nacional de España, dice, también se dan un plazo para aprobar antes de mayo la reforma electoral. Aprobarán la elección directa de alcaldes con o sin consenso. Patricia de Arce, de la agencia EFE, va a quedar definitivamente aparcada la reforma electoral y, si no es así, está dispuesto el Partido Popular, cuando la negocie, a aceptar la segunda vuelta en la elección de alcaldes. Mire, una de las decisiones que hemos adoptado en esta negociación en la que estamos ahora, la de la regeneración democrática, que es la que nos importa tanto y nos lleva tantas horas, fue que todos los asuntos que tenían que ver con los aspectos electorales, ha habido muchas peticiones por parte también de otros grupos políticos, hay muchos planteamientos de reforma de la ley electoral. Por ejemplo, para el pleno de la semana que viene, el martes, se va a debatir una proposición de ley orgánica, modificadora de la ley orgánica del régimen electoral general, que presenta Rosa Díez, que no quiere cambiar solamente la elección o garantizar la elección directa de los alcaldes, sino que quiere cambiar todo nuestro sistema electoral. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con su planteamiento y lo argumentaremos, pero, hombre, respetamos su capacidad de iniciativa, cosa que, por lo visto, resulta más difícil cuando la iniciativa parte del Gobierno. Como digo, muchos grupos presentaron muchas propuestas y nosotros tomamos la decisión de que fuera desde los partidos políticos, desde donde se analizara si tenían sentido algunas de esas propuestas o no que se realizaban, como la reducción del tiempo de las campañas electorales, la reducción de los gastos electorales, la modificación del sistema del voto de los residentes, de los españoles residentes en el exterior, y todo un elenco de cuestiones que están sobre la mesa. Y dijimos, vamos a ver que los partidos y los especialistas en los partidos en materia electoral puedan hacer un primer análisis y ver cuáles son las posibilidades de acuerdo y las posibilidades de consenso. Y ahí nosotros, claro, yo también estoy en el partido, pero yo voy con la camiseta del Congreso de los Diputados, ¿no? Aquí está Carlos Floriano, que es un hombre, un arduo negociador dentro del partido. Nosotros ahí estamos defendiendo nuestra propuesta porque nos parece que es de puro sentido común. La gente le cuesta mucho aceptar que se producen unas elecciones, vota, resulta que gana uno, pero después en un despacho se ponen de acuerdo para que mande el que ha perdido. Esto es difícil de entender y vamos a ver si somos capaces de tener capacidad de convicción, de desterrar los miedos que otros puedan tener y de llegar a un acuerdo. Y en cuanto a las fórmulas concretas, precisamente no presentamos una fórmula cerrada para favorecer la posibilidad de llegar a consensos o llegar a acuerdos. Ahí ya sé que hay algunos que cuando les llamas para hablar de algo dicen no antes de sentarse, pero a nosotros nos gusta argumentar y nos gusta que nos puedan escuchar y también nos gusta escuchar las propuestas que nos puedan hacer. En definitiva, no está nada cerrado, está el proceso ahora abierto. Me consta que desde el Partido Popular se están manteniendo reuniones con otras fuerzas políticas y yo lo que deseo es que esa negociación vaya bien y se pueda alcanzar acuerdos. José Campos, de Comisiones Obreras, le pregunta si cree usted que el tema de Cataluña y el de las elecciones tapará o ocultará la necesaria e importante agenda social que esperan tantos españoles. Marta Arias, de UNICEF, dice, ¿puede desarrollar un poco más esa agenda social que ha mencionado y, en particular, cómo se va a apoyar a los colectivos más vulnerables, entre ellos la infancia? También le pregunta José Campos si es optimista usted con el diálogo social abierto entre sindicatos y empresas. Bien, creo que el Gobierno, y lo he dicho en la intervención, a principios de este mes de septiembre ha querido dar un impulso especial a la agenda social, en fin, porque esa es nuestra vocación. Nosotros estamos convencidos de que la clave de la política social es el empleo y que para el empleo hace falta crecimiento económico y confianza. Y, por tanto, esa es la base.
y el sostén de nuestra política social. Pero el Gobierno ha aprobado varios planes ya, el plan de juventud, el plan para las personas con discapacidad, y ahora ha anunciado también, está aquí la Secretaria de Estado, que seguramente lo conoce mucho mejor que yo, como es su obligación, que ya era portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso y era la que me informaba también de esas cosas muchas veces. Y ahora quieren presentar el Plan Integral de Infancia y de Familia, ¿no? Por tanto, todo eso es un paquete, un conjunto. Se unen también a otras actuaciones que ya se han ido poniendo en práctica. Se aprobó también en ese mismo Consejo de Ministros un plan de igualdad en la sociedad de la información, y es una agenda social muy potente. Claro, aquí hay el prejuicio de que los que hacen política social son los del Partido Socialista, pero no es verdad. La política social de verdad es la que se apoya en el crecimiento económico, las oportunidades y el empleo. Esa es la política social de verdad, y la que entonces permite que se puedan disponer de recursos. Por ejemplo, en el plan para las personas con discapacidad son más de 3.000 millones de euros los que dispone el Gobierno, ¿no? Entonces, ahora yo creo que el Gobierno es consciente de que el único objetivo del crecimiento es que sea para las personas, y que tiene también que favorecer de la manera en que pueda la inclusión. De las medidas que está adoptando la ministra de Empleo, bueno, el Gobierno, pero que se encarga en su departamento, pues hay algunas muy importantes. Ha puesto en marcha la garantía juvenil. Bueno, ya todos conocen desde la reforma laboral, los últimos planes que está haciendo, efectivamente, son en las políticas activas de empleo y el sistema de formación. Y se están haciendo desde el diálogo. Y se están haciendo un diálogo social. A lo mejor no tiene tantas alaracas o no mete tanto ruido como otras veces, pero un diálogo social fructífero. Y ese es un esfuerzo que hace este Gobierno. Fíjese usted, el año 2012, último desayuno aquí, 2 huelgas generales aquel año, y este año acuerdos en el diálogo social, sentarse en la mesa con los agentes sociales, trabajar con, está Lorenzo Amor, y si no le cito se va a enfadar, con los autónomos también para medidas importantes. Yo creo que ya sabíamos que Fátima era dialogante, porque yo trabajé con ella en el grupo parlamentario durante años, y era la que utilizábamos para ir a hablar con todo el mundo, porque tiene esa capacidad de negociar y de hablar y de entender al otro, ¿no? Pero yo creo que efectivamente está consiguiendo crear un clima de diálogo que necesitábamos en España. Carmen Laborda le pregunta: ¿cree usted que Mas está a punto de convocar elecciones anticipadas? Usted, que conoce bien la reciente historia del País Vasco y puede recordar el Frente Constitucionalista que promovieron el socialista Nicolás Redondo y el popular Jaime Mayor Oreja, ¿ve descabellado un acuerdo electoral parecido entre el PSOE y el Partido Popular para contrarrestar la coalición tácita o expresa entre RC y Convergencia? Aquí le preguntan de todo. Yo no, me parecen dos preguntas muy claras, ¿no? Cumplo con pasárselas. Nosotros, en materia de acuerdos, el acuerdo que deseamos es el que se produzca entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Yo creo que ese es un acuerdo necesario, importante, difícil, y en el que tiene que trabajar el secretario general del Partido Socialista, porque es que últimamente están dando un cierto espectáculo a veces, ¿no? Por lo demás, con el Partido Socialista tenemos una coincidencia, y hemos recibido el apoyo del Partido Socialista, del secretario general, a la actuación del Gobierno. Yo creo que eso forma parte de su obligación y la defensa de sus convicciones. Pero más allá de eso, nosotros tenemos nuestros propios proyectos políticos y nuestra propia oferta al conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Artur Mas convocó elecciones también en el año 2012 y en un raro ejercicio de astucia consiguió convocar las elecciones y perder 12 diputados. Esto es lo que ocurrió en el año 2012. Y a partir de ahí quedó colgado de Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, unos piensan que Esquerra Republicana de Cataluña debe ser una fuerza poderosísima, pero tampoco es para tanto, porque sacó más o menos los mismos votos que el Partido Popular en Cataluña. Me dice Carlos Fredo que 25.000 más, prácticamente los mismos votos que el Partido Popular de Cataluña, y con esa representación y con aquella decisión de Artur Mas consigue mandar en Cataluña y consigue hacer aparecer al presidente de la Generalitat como una comparsa, un acompañante de lo que le digan desde Esquerra Republicana. Yo creo que la apuesta por la radicalidad sale muy cara a Cataluña, y que es una apuesta por la radicalidad que también sale muy cara
al presidente de la Generalitat y a Convergencia y Unión. Y por eso creo que debería hacer una reflexión. Convocar elecciones otra vez a mitad de mandato es un fracaso político. Es el fracaso de un gobernante que no ha sabido gobernar, que no ha sabido dotar de estabilidad a su comunidad y que no ha sabido impulsar un programa político realista y posible. En el caso de Artur Mas, si convoca elecciones, sería ya no un fracaso político, sino un doble fracaso político. Y con la duda, claro, de quien le vote, de, oye, ya aguantará este muchacho que disuelve cada 2 años, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hace falta es que haga una reflexión desde la sensatez, desde la serenidad y entienda que los mandatos que dan los ciudadanos son muy serios y hay que tomárselos muy en serio. Y que la obligación de un gobernante es eso, la estabilidad y un programa de gobierno realista y dirigido al interés general. PSC y Ciutadans presentaron ayer denuncias en la Fiscalía contra Jordi Pujol. Por lo que usted sabe, ¿cree que lo va a hacer el Partido Popular también? Esa es una decisión que corresponde al partido. Ya sabe que, en general, muchas de estas denuncias pues luego no pueden ser admitidas a trámite porque inciden en asuntos que ya están siendo objeto de investigación en otra sede judicial. Por tanto, pues sí, son gestos que se hacen. Por otra parte, se hacen en desacuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. Pero bueno, son gestos que han hecho, que yo valoro, me parecen bien, pero la decisión en cualquier caso corresponde al partido. Dos posibles candidatables del Partido Popular, doña Esperanza Aguirre y doña Cristina Cifuentes, doña Esperanza está con nosotros, han pedido elecciones primarias para designar los aspirantes del Partido Popular para las autonómicas y municipales de Madrid. Y a usted le preguntan qué opina. ¿Está por las primarias o me va a decir que los estatutos no las prevén? No, yo no voy a decir eso, pero yo es que la aludida, ¿no? Me dice que no. Bueno, claro, sí. Entonces, es verdad que los estatutos dicen que… Ahora, nuestros estatutos… O sea, esto tiene que llamarse primarias, porque dice, oiga, todo el mundo debería hacer primarias, dice el Partido Socialista, pero pues, es que yo quiero mucho a mi partido, le tengo verdadero aprecio, entonces yo no quiero copiar ese modelo que no tiene que ver mucho con nuestra forma de funcionar y que pues ha dado en general un resultado bastante discutible, vamos a decir que discutible como procedimiento. Pero en el último congreso se debatió mucho esta cuestión y se estableció un procedimiento por el cual es que cualquiera se puede presentar a cualquier puesto de responsabilidad en el Partido Popular, corrígeme Carlos, con 100 avales, que es una barrera de acceso muy pequeña. Y con 100 avales uno puede presentarse a presidir el partido en cualquier ámbito. Por tanto, estas previsiones están recogidas en nuestros estatutos que garantizan un funcionamiento democrático en nuestra organización, que consiste en que todo el mundo tiene posibilidad de votar, todos los militantes votan también, porque algunos saben, es que en mi partido votan, aquí también votan todos los militantes. Y, por tanto, ese es el sistema de funcionamiento democrático que está garantizado por los estatutos del partido, que no copia la fórmula de ningún otro partido político porque no lo tiene por qué hacer, pero donde pues hay esa posibilidad. A partir de ahí los candidatos de las elecciones diversas que se producen, voy a contestar esto para la siguiente pregunta, pues se eligen a través de los órganos correspondientes, comité electoral local, comité electoral provincial, comité electoral regional, comité electoral nacional, sin que hasta el momento hayan puesto un comité electoral parlamentario. Por tanto, ese es un asunto que felizmente a mí no me toca porque tampoco nos va a tocar todo. Doña Esperanza, ¿quiere usted decir algo? Le escuchamos. Si usted quiere manifestar su opinión, ya sabe que esto está abierto siempre para usted. ¿Quiere decir algo? No. Ya para terminar, don Alfonso, mañana intervendrá en esta tribuna el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Pedro Sánchez. ¿Quiere dejarle usted alguna pregunta para él? Sí. Bueno, no, la verdad es que sí, le solemos ver, vamos, en el Congreso y como digo, estamos tratando de establecer un diálogo fluido porque creo que es importante para España que vean que en los asuntos importantes tenemos capacidad de llegar a un acuerdo. Eso es lo que le decimos, es
si él está de verdad dispuesto a cerrar un acuerdo importante por la regeneración democrática en el que estamos negociando ahora, antes del final del periodo de sesiones. Ese es el esfuerzo en el que estamos con ellos. Yo creo que esa es su disposición, pero espero que la pueda ratificar. Muy bien, muchas gracias. Don Luis Argüello, en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Don Alfonso, pues no me queda más que agradecerle. Es una pena que las normas del foro y del respeto al tiempo de los presentes no nos dejen seguir un par de horitas, porque yo creo que esta vez se nos ha hecho corto y como se defiende usted con la agilidad que decía don José Luis en la presentación, pues se nos harían cortas también 2 o 3 horas más. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tener que cortar ya, sin más que agradecerle sus palabras y desearle en los 3 puntos que han sido objeto de su intervención, en la regeneración democrática, en la defensa de la libertad que nos trae la unidad nacional y en la consolidación del crecimiento económico, por la cuenta que nos trae, que tenga usted y su partido suficiente fuerza para llevarlos a buen puerto. Gracias.